WTTM 1680M, la única, transmitiendo con 10.000 watts de potencia, cubriendo Pensilvania, Delaware y New Jersey. La única, 1680 AM, la grande. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Amén. Dios bendiga a los hermanos en esta mañana preciosa que el Señor nos ha concedido, ¿verdad? Poder estar aquí en el templo. Y doy las gracias a los hermanos, ¿verdad? Por haberme invitado, ¿verdad?, a poner el mensaje de la palabra en esta mañana. Amén. La cual, pues, a mí es un privilegio. Amén. De poder, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor. No soy, ¿verdad?, un predicador, pero, ¿verdad?, hacemos lo que Dios nos dirige y hacemos lo que Dios, ¿verdad?, y ponemos lo que Dios nos da, ¿verdad? Así que en esta mañana, pues, damos gracias al Señor una vez más, ¿verdad?, por esta oportunidad de poder, ¿verdad?, estar aquí y poder llevar el mensaje de la palabra de Dios a aquellos hermanos que, ¿verdad?, nos escuchan, amigos que nos escuchan en esta mañana. Vamos a entrar rápidamente a leer la palabra de Dios en Hechos, capítulo 16. Y aquí, pues, ya este pasaje bien conocido, ¿verdad?, en donde nos habla, ¿verdad?, de cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, lo que aconteció allí. Pero no vamos a leer, ¿verdad?, más que un solo versículo, por así no tomarle mucho tiempo, leyendo el versículo 31, Hechos 16, versículo 31. Lo tienen los hermanos, dicen amén. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una vez más, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oremos pues. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Tu palabra, Señor, que ha sido leída, mi Dios, en estos momentos. Voy a poner tu palabra, Señor. No te pido que me quites, sino que me uses, que tú seas, Señor, el que hable a través de mí, de mis labios, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, el que, Dios mío, hable en esta mañana, Señor, para aquellos hermanos y amigos que están escuchando, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a cada mente, a cada corazón, Señor, sobre todo aquel que no, Señor, no es salvo, Padre. Que esta palabra sea de impacto, Señor, en su corazón, en su mente, Señor, y que puedan, Señor, Dios mío, escuchar tu palabra poderosa en esta mañana, Señor, y que tú te glorifiques en todo, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Hemos leído este pasaje donde, ¿verdad?, nos narra lo que aconteció allí cuando Pablo y Silas, pues, por causa de la predicación del Evangelio, amén, por predicar ese nombre, ¿verdad?, ese nombre, el nombre de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, pues los metieron presos, amén. Pero la historia cuenta, ¿verdad?, que ellos fueron allí puestos en custodia, ¿verdad?, estaban siendo vigilados, amén. Y dice ahí en ese pasaje que fueron, lo habían metido a los últimos hacia adentro, ¿verdad?, de las celdas de adentro, y tenían, ¿verdad?, guardia, ¿verdad?, vigilándolos a ellos, el carcelero, amén. Y dice que de un momento, ¿verdad?, mientras ellos cantaban himnos al Señor, mientras ellos glorificaban al Señor, amén, de un momento, ¿verdad?, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante abrieron todas las puertas, ¿verdad?, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo más sorprendente, ¿verdad?, que cuando el carcelero despertó, amén, viendo, ¿verdad?, todo lo que había acontecido,
Entonces, él dice la Biblia que él trató, aquí en este pasaje, que él trató de matarse, de quitarse la vida, porque pensó que todos los prisioneros habían escapado. Pero Pablo, ¿verdad?, viendo, clamó gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y dice que, ¿verdad?, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, le hace una pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le pregunta. Entonces ellos, ¿verdad?, los discípulos, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Simplemente tenía que creer, ¿verdad? Esa fue lo que tenía que hacer, ¿verdad? Él preguntó: ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pues le puse como tema el plan de Dios para la salvación. Vemos entonces también que cuando ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en ese, ¿verdad?, capítulo 16 que leímos. Entonces le pregunta: ¿qué podemos entonces nosotros también hacer para ser salvos? Es una gran verdad. Amén. Es una gran bendición. Podemos ser salvos de ciertas cosas. Amén. Podemos ser salvos, ¿verdad? El pecado es una deuda contra el Dios Todopoderoso que todo ser humano tiene. Todo ser humano tiene. Por ejemplo, allí cuando el Señor, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, en Mateo 6, en el Padre Nuestro. Y esa deuda que tenemos todo ante Dios. Y el Señor dice allí en Mateo 6:12, cuando enseñó a los discípulos cómo orar al Padre, cómo dirigirse al Padre. Pero en ese Mateo 6:12 dice: y perdona nuestra deuda, Señor, ¿verdad?, enseñándole a ellos: y perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, que quiere decir que tenemos que depender de Dios para que seamos perdonados. Es la única manera que nosotros podemos ser perdonados, porque tenemos que depender de Dios para ser salvos. Amén. La palabra dice también, amén, que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Perverso. Entonces, tuve la pregunta en ese versículo: ¿quién lo conocerá? Pero en ese versículo 10 nos contesta el Señor mismo. Y dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, Dios que conoce el corazón, Dios que escudriña el corazón, Dios que escudriña la mente del hombre, Dios que sabe lo que hay en el hombre. Amén. Es el que sabe todas las cosas, es el que sabe cómo andamos delante de Él, y conoce nuestro pensamiento y conoce todo lo que nosotros estamos haciendo. Bendito sea el Señor, porque no podemos escondernos del Señor. Nosotros entonces podemos, esta salvación significa que somos liberados de esa deuda y no seremos echados en la prisión que merece el deudor. O sea, es decir, en el infierno eterno. Nadie quiere ir al infierno. Nadie quiere ir al infierno, ¿verdad que no? Todos quieren ser salvos. Amén. Pero como dije al principio, para ser salvos tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que venir a Él. Tenemos que aceptarle como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida. Es la única manera que podemos librarnos de ir al fuego eterno. El pecado es también una corrupción, ¿verdad? Como leímos ahí, ¿verdad?, en Jeremías 17:9. Nuestros corazones, la naturaleza interior de nosotros, han sido corrompidos por el pecado. Por medio de la salvación somos purificados, somos justificados ante un Dios santo. Ante un Dios santo. El pecado también produce esclavitud. Romanos 6:16. Por naturaleza somos esclavos del pecado. Pero la salvación, ¿verdad?, pero la salvación
destruye el poder del pecado y trae libertad. Trae libertad. Es la única manera que la persona que es esclavo del pecado puede ser liberado. Amén. Por medio de la salvación, por medio del poder de Dios a través de Jesucristo. No solo somos salvos de estas cosas, sino que somos salvos para ciertas cosas. Somos salvos para experimentar una vida de plenitud. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. En Juan 10:10 dice, ¿verdad? El Señor vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Pero el diablo vino ¿qué? Para matar, vino para destruir, vino para robar. Amén. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, venimos al Señor, somos libres, somos salvos, somos libres del pecado, somos rescatados del mundo de pecado. Amén. Y venimos a ser una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Somos nueva criatura, lo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pasamos de una vida de pecado, de una vida, ¿verdad?, de maldad a una vida nueva. Todo el Señor lo transforma a nosotros venir a Él y nos cambia totalmente y empezamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos salvos para vivir una vida fructífera. En Juan 15:5, no una vida, ¿verdad?, carente de significado y de valor. También somos salvos para vivir una vida eterna, una vida de comunión con Dios a través de Jesucristo y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. La salvación fue comprada por el Señor Jesús con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Dios es por naturaleza santo y justo. Él no puede pasar por alto nuestros pecados así como así. Ni siquiera su amor permitirá eso. El pecado debe ser castigado. O de lo contrario, Dios estará, ¿verdad?, en contradicción con su santidad. Dios es santo. Amén. La palabra dice que Dios, amén, ¿verdad?, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Todavía el Señor tiene las puertas abiertas, amén, para el pecador, para que venga y sea salvo. La palabra dice, ¿verdad?, que Dios muestra su amor, amén, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. La salvación de Dios, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, pues si yo hago cosas buenas, yo soy bueno, amén. Yo ayudo a mi vecino, hago esto, hago aquello, no le hago mal a nadie, amén. Y si, ¿verdad?, dicen que son buenos. Pero la palabra de Dios dice que aquí abajo no hay nadie bueno. Ni tan siquiera uno. Que no hay quien haga el bien. No hay nadie justo. Solamente Dios. El único bueno es Dios. Amén. Amén. No somos salvos por obra. No, sino por fe. Por fe, por gracia. Amén. Es que somos salvos. No somos salvos por ninguna religión, por ningún mito. Amén. De la única manera que somos salvos es a través de Jesucristo. Amén. Por medio de aquel sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. Amén. Para limpiar nuestros pecados. Bendito sea el Señor, porque la sangre de Cristo, dice la palabra, que nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. El pecado debe ser castigado. Será castigado, ¿verdad?, tarde que temprano. Porque un día tenemos que partir de este mundo y lo importante es, amén, que estemos preparados para el encuentro con Dios. Que no nos sorprenda la muerte, amén, en pecado, porque vamos a abrir los ojos en el lugar que no debe ser, en el infierno, en el fuego eterno. Pero si estamos preparados, amén, si hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador,
estamos seguros, amén, de que si la muerte nos sorprende, vamos directamente al encuentro con Dios. Aleluya. Es la única manera donde el Señor nos promete vida eterna. Amén, si permanecemos fieles a Él hasta la muerte. Bendito sea el Señor. El pecado va a ser castigado. Dios estaría en contradicción de su santidad si no lo hiciese. El pecado será perdonado. Pero solamente en Cristo Jesús el pecado del hombre será perdonado. En Cristo. O castigado en el infierno. Pero el Dios Santo nunca lo pasará por alto. Dios nunca pasará por alto el pecado. Un día Dios juzgará el pecado. Tarde que temprano Dios juzgará al mundo y el pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ya que todos hemos pecado, dice la palabra en Romanos 3:23, pues todos debemos ser salvos también. Nadie es tan bueno que no necesite la salvación, como tampoco hay nadie que sea tan malo que no pueda ser salvo. ¿Me da cuenta? Nadie es tan bueno. Tampoco nadie es tan malo para que no pueda ser salvo. Todavía la puerta de la salvación está abierta para el pecador. Todavía está abierta. Todavía el Señor está dando oportunidad al mundo que se arrepienta. Amén. Que se arrepienta de sus pecados, que vengan a Él antes que sea demasiado tarde. Hay 3 proposiciones o frases, ¿verdad?, propositivas aquí. En esta clave, por ejemplo, en Efesios 2:8 al 10, que nos dicen claramente cómo ser salvo. Bien claro que nos dicen allí estos versículos en Efesios 2:8 al 10, la manera de cómo ser salvo. La palabra de Dios nos dice, amén, de cómo obtener o ser salvos. Amén. Número 1, la salvación es por gracia. La gracia significa que Dios nos salva independientemente de cualquier mérito nuestro. Amén. La gracia es el amor y el favor inmerecido que Dios muestra a los pecadores. Nosotros no merecíamos ser salvos. Nosotros éramos los que merecíamos estar allí en aquella cruz. Pero Dios mostró su amor por medio de su único Hijo. Amén. A través del Calvario, a través de aquella cruz. Cristo, amén, murió allí para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar al mundo entero, para darnos salvación a través de ese sacrificio allí en la cruz del Calvario. 2, la salvación es por medio de la fe. Nadie se salva por buenas obras de salvación, ¿verdad? Para la salvación. O sea, la salvación es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Un regalo que se otorga por gracia en un 100% y debe ser recibido por la fe en un 100%. O sea, la salvación es gratis. Por eso es que dice que es un don, es un regalo. No tiene que hacer ningún sacrificio. No tiene que pagar nada por la salvación. Ya Cristo pagó el precio allí en la cruz del Calvario y fue precio de sangre. Eso es todo. No tiene que hacer un mito, ningún sacrificio, nada de las cosas que los religiosos enseñan, sino solamente ir a Cristo, aceptarlo como tu único y exclusivo Salvador, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es la única manera en la cual tú vas a poder salvo, amigo que me escucha.
en esta mañana. No por medio de la religión, no por medio de nada de lo que te enseña. Amén. Lo religioso. Un regalo que se otorga por gracia. Gratis. Sin tener que pagar nada. Número 3, la salvación es para ¿qué? Buenas obras. O sea, somos salvos para hacer buenas obras. No hacer buenas obras para ser salvos, como enseñan, ¿verdad? Algunas religiones. Sino que somos salvos para hacer buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino, ¿verdad? Para realizar buenas obras. ¿Ve la diferencia? Para realizar buenas obras. Estas no son la fuente de nuestra salvación, sino los frutos de la salvación. Los frutos de la salvación. Eso es lo que son las obras, los frutos de la salvación. En Romanos 15 dice que no sabéis que si, ¿verdad? Que si os sometéis a alguien como esclavo, porque el hombre vive esclavizado, como es al principio, esclavo del pecado, vive atado al pecado, y por eso tiene que ser libre, y de la única manera que él es libre es conociendo al Señor. La palabra dice: conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién es la verdad? El evangelio de Jesucristo. No está hablando de una religión, está hablando de Jesucristo. Seremos libres, conoceremos la verdad, conoceremos a Jesucristo y seremos libres de la esclavitud del pecado. Pablo dice allí, en Romanos 16, hace una pregunta: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? O sea, del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. La obediencia para justicia. Bendito sea el Señor. Entonces, para poder ser salvo, tenemos que venir al Señor. Es de la única manera. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Yo me he dado con gente que dice: yo no tengo nada de arrepentirme. Bueno, entonces, si no tiene nada de que arrepentirse, entonces hay que hacerle la maleta y mandarlo para el cielo, porque no tiene pecado. ¿Verdad que sí? Es libre del pecado. Él no peca. Amén. Pero otra cosa que podemos verle es que si nosotros vamos a ser salvos por medio de ser buenos o de hacer buenas obras, amén, la salvación de Dios, si yo me fuese a salvar por buenas obras, entonces dice la palabra: en vano murió Cristo en la cruz. Entonces el sacrificio fue en vano allí en la cruz del Calvario, porque yo soy bueno. Yo no tengo pecado. Cuando la palabra dice que todos hemos nacido, amén, con la naturaleza pecaminosa desde el principio, cuando el hombre desobedeció a Dios allá en Génesis. Cuando el hombre desobedeció a Dios, entró la muerte. La muerte física, primeramente. Murió espiritualmente. O sea, la muerte espiritual, perdón. Murió espiritualmente. Y después entró la muerte física. Pero Dios creó, ¿verdad?, al hombre para que el hombre viviera eternamente. Pero al desobedecer a Dios, el hombre, ¿verdad?, tuvo que pagar las consecuencias. Porque eso es lo que trae el pecado. Eso es lo que trae, ¿verdad?, la desobediencia. Consecuencias. Las consecuencias. Nuestra salvación fue comprada por el Señor Jesús con su sangre preciosa en la cruz del Calvario.
en la cruz del Calvario. Y nosotros somos salvos por fe. La palabra dice que la paga de pecado es muerte. Romanos 6:22. Mas la dádiva de Dios, ¿verdad?, es vida eterna. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice en una religión. ¿Verdad que no? No dice conmigo de ningún mito. No dice conmigo que tengo que hacer aquello, que tengo que hacer esto. No. Por medio del Señor Jesucristo. Amén. Pero el pecador un día tendrá una paga. ¿Pagará? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuando usted, ¿qué pasa? Cuando usted trabaja, ¿verdad? Usted trabaja 40 horas a semana. ¿Qué pasa lo último? Si cobra jueves o bien, ¿de qué? Le dan una paga, ¿verdad que sí? Le pagan. Pues así mismo va a ser. Seguimos en el pecado, vamos a tener esa paga. ¿Y cuál es esa paga? Muerte. Muerte. Amén. Esa es la paga del pecado. Muerte. ¿Verdad? Y sería triste. Amén. Que el hombre muera, ¿verdad?, sin esa salvación, sin Cristo. Sería triste, ¿verdad?, que mientras se predica la palabra, el hombre no quiera venir al Señor, cuando Dios aún le está dando la oportunidad al pecador de que sea salvo. Amén, a través de Jesucristo, su Hijo amado. Así, hermano, que es la única manera en la cual el hombre puede ser salvo, a través de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a decir de esta manera, que en estos momentos, ya voy a terminar, amén, ya voy a terminar. Alguien que me escucha, algún hermano, ¿verdad?, que se haya apartado del Señor, o algún amigo que esté escuchando, que no es salvo, que quiere ser libre, amén, que quiere ser libre de pecado, que quiere ser salvo en esta hora, en estos momentos, amén. Es el momento para que tú pongas, ¿verdad?, te vayas de rodillas, o ponga tus manos en la computadora o en el teléfono, amén, y aceptes al Señor cuando yo diga estas palabras o esta oración en estos momentos. Tú puedes hablar con Dios y decir al Señor: Señor, en esta hora, yo sé que tú me amas y que quieres salvarme. Señor, yo sé que soy pecador y mi pecado merece el juicio, pero yo necesito tu misericordia, Jesús. Tú moriste para salvarme y prometiste hacerlo así conmigo. Tengo mi fe en ti, confío en ti, Señor. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú pagaste por mis pecados. Amén. Amén. En la cruz del Calvario, con tu sangre preciosa en aquel madero. Creo que Dios, ¿verdad?, te levantó de entre los muertos. Ahora por fe te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Perdona, Señor, mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame y comienza ahora a hacer esto, ¿verdad? No para recibir salvación, sino porque he sido salvo en estos momentos por tu gracia. Porque he sido salvo en estos momentos por fe. Ahora, mi Señor, eres mi maestro. Ahora, mi Señor, eres mi Salvador. Ahora, mi Señor, eres mi hermano. Ahora, mi Señor, eres mi amigo. Aleluya. Ahora, mi Señor, tú estarás conmigo y andarás conmigo para el resto de mi vida. Dios le bendiga. Dios le guarde, hermano. Si alguien, ¿verdad?, necesita oración, pueden llamar, ¿verdad?, a los números que aparecen ahí, ¿verdad?, en la pantalla. ¿Verdad? Me imagino que los hermanos tienen toda esa información. Así que oración por enfermedad, lo que sea, pueden llamar a los números que aparecen, ¿verdad?, ahí. Así que Dios les bendiga. Gracias por todo, hermano. Tengan un día bendecido y, ¿verdad?, sigamos adelante en el nombre del Señor. Y sigamos dando este evangelio de salvación a toda criatura. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermano. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble. Invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Gloria a Dios, que yo nos encontré bendiciendo. Este es Reverendo Wilfredo González, dándole las gracias al hermano Vélez, la predicación en plan de salvación, porque todos necesitamos ser salvos. Gloria al Señor. Nadie se va a escapar. Gloria al Señor. Palabra nos dice en Romanos 6:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pecado no podemos ver la gloria de Dios. Estamos como Marta. Marta no podía ver la gloria de Dios porque no creía. Y en sí ese es el único pecado que nos va a mandar a nosotros al infierno. No creer. No crees en Cristo. Ese es el camino ancho tuyo que lleva a la perdición. Gloria al Señor. Le damos siempre las gracias a Dios porque Dios sigue siendo bueno y nosotros seguimos siendo malos.
Somos malos arrepentidos. Gloria al Señor. Esa es la diferencia. La salvación es muy importante. Un día te vas a dar cuenta a Dios. La iglesia también le va a dar cuenta a Dios, gran tribunal de Dios. Después del rapto, no se sabe dónde está la iglesia. Todo el mundo dice que vamos para el cielo, pero estamos delante del tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque allí Cristo te va a preguntar, ¿qué tú hiciste por mí? Mientras tú estuviste ahí en la tierra. Ay, Señor, yo no hice nada, yo tenía don de banco. Gloria, el don de banco. O si no, tú repartiste el tratado, hermano. Ah, no, yo tenía las manos mancas, no los podía coger. Y todos vamos a dar cuenta a Dios, los creyentes. Vamos a darle cuenta a Dios por todo lo que hicimos por Él ante el tribunal de Cristo. Gloria al Señor. Pero si tú mueres sin Cristo, después del rapto van a pasar 1000 años y vas a estar en el trono blanco. Ese es el juicio de todos los pecadores. Y no importa dónde tú hayas muerto, si estás muerto debajo de la tierra, en el mar, no importa. Tú vas a resucitar para ser juzgado también. Gloria al Señor. Así que es bueno dar a Cristo como tu Salvador. Gloria al Señor, porque es importante morir salvo. ¿Sabes? Ahí me dio el COVID, el cuco 19. Y yo estaba contento, fíjese, porque yo estaba salvo. Y dice, si yo me muero, yo muero salvo y voy para el cielo. Pero imagínese usted la gente que está muriendo sin Cristo. ¿Ah? Y le doy gracias a Dios que me libró de eso. Gloria al Señor. Pero mucha gente muere sin Cristo. Le voy a decirle que el cuco 19, el COVID-19, no te va a dar tiempo para pedir perdón. ¿Ok? Porque cuando yo esté enfermo yo pido perdón. Sí, si yo te da la oportunidad de darlo. Porque tú andando caes de cara en el piso, inconsciente. Si lo tienes grave. Y no te va a dar tiempo a pedir perdón. Por eso es que mientras estamos vivos tenemos que pedirle perdón a Dios. Gloria al Señor. Porque la puerta de la salvación siempre está abierta para todo aquel que se arrepiente. Gloria a Dios. Y ese fue el mensaje de hoy. El plan de salvación. Gloria al Señor. El plan de salvación. Así que en esta tarde, si tú escuchaste el mensaje y has sido tocado por el mensaje, no lo dejes para después, sino que hazlo ahora mismito. ¿Sabes? Una vez yo estaba lavando mi carro y pasó un muchacho que yo conocía y me dijo, dame agua. Y yo solté la manguera para ir a buscar la agua y me dijo, no, yo tomo de la manguera. Y cuando él estaba tomando de la manguera, el Espíritu Santo me conmovió de una manera que le dio el plan de salvación. Y yo pues hablé con él. ¿Y sabe lo que él me dijo? Yo no necesito eso. Eso es para viejo. Y dije, bueno, está bien. Yo tenía que ir por sitio. Iba a estar 3 días por allá por Conérico. Pero cuando yo regresé, el lunes por la mañana, lo habían matado a él y a la esposa. ¿Sabes? Por eso es que la iglesia no puede quedarse callada cuando el Espíritu Santo te habla que haga algo. Esto es un testimonio que yo oí.
de una persona que estaba arreglando una casa. Estaba arreglando su casa. Y había una persona que estaba enferma y mandó al hijo a que fuera a buscar a este hermano a la casa para que viniera a orar por él. Y el hijo fue y se lo dijo. Y él le dijo, dile a tu papá que cuando yo termine aquí yo voy. La cuestión fue que el hermano se entretuvo arreglando su casa. No le dio importancia a nada. El hombre murió durante la noche. ¿Sabe? Y la Biblia dice que la sangre va a estar en sus manos de él. Por eso es que hay que actuar rápido que el Espíritu Santo te diga algo. Igual que te está diciendo hoy que vengas a Él, que no espere mucho. Gloria al Señor, porque la salvación y la puerta de la salvación se cierra para el que no la quiera abrir. Gloria al Señor. Así que podemos ver la necesidad de la salvación. Y es triste. Cuando tú repartes tratados, cómo la gente los bota. No es que me digan yo no lo quiero, porque si me dicen no lo quiero, pues puede que haya pertenecido a otra religión o algo así. Pero que tú lo cojas y lo mires y lo botes, tú estás despreciando a Jesucristo. Y algún día te va a hacer falta como el amigo que le di agua. Como él estaba bien, él no le hacía falta. Y despreció el plan de salvación. Pero yo sabía que le iba a morir el lunes, yo no lo sabía. Pero Dios lo sabía que le iba a morir el lunes por la mañana. No solamente a él lo mataron, sino que mataron a la esposa también. Ahora le hace falta el plan de salvación. Ahora quiere arrepentirse. Pero ya es muy tarde. Porque una vez tú entras, no sales. Gloria al Señor. Eso es lo triste. De que mientras tanto nosotros no nos pasan las cosas, no las hacemos. ¿Sabes? Aquí hay una emisora que se llama KYW. Y ellos estaban una vez, hicieron un experimento, un hospital, no me acuerdo del hospital que fue. Y dijeron que las esposas aprobaron que los hombres eran morones. Que no pensaban. Y dijeron, ¿sabe por qué? Porque hay que decirle las cosas 20 veces para que las hagan. Mira, arregla la ventana. Te lo dije la semana pasada, arregla la ventana. Mira, arregla la puerta. Mira, la pluma está goteando. Arréglala. Y hay que decirle a uno las cosas, mira, no 20 veces, un montón de veces. ¿Ves? Hasta que no se daña la pared o se daña algo que es emergencia, entonces va a arreglarla. Dios por lo bendito. Esos estudios votaron los chavos, porque todos saben que todos somos morones. Que no pensamos. Y así es el hombre que vive en pecado. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. En su corazón. Y una persona necia, morón. Hay que decirle las cosas una y dos. ¿Sabes cuántas personas tienen que pasar por tu vida para que tú te conviertas? 87 personas. Hablándote del evangelio. Y si tú eres el 87, te conviertes. Puede que te conviertas. Si no dice yo no necesito eso. Pero sí, tú lo necesitas. Tú necesitas ser salvo. Porque una vez tú entras al infierno, tú vas a necesitar a Cristo. Y lo vas a pedir con ansia. Yo quiero ser misionero. Yo quiero ser un pastor. Yo quiero ser un evangelista. ¿Sabe qué?
Nada de eso vale, porque dentro del infierno Dios no oye ninguna oración. Dentro del infierno no hay misericordia. Lo que hay es fuego y caliente. Gloria al Señor. Así que evítate todo eso. Es mucho mejor vivir para el Señor. Entregarle tu vida a Cristo es mucho mejor. Porque estás liberado del pecado. Gloria al Señor. No eres esclavo, como está diciendo el predicador. No eres esclavo del pecado. No estás sometido a Satanás. La Biblia no dice que resistamos el diablo y él huirá de nosotros. Pero es cuando tú estás en Cristo. Porque si tú no estás en Cristo, tú no puedes resistir al diablo, sino te vas a dar siempre a él. Todo lo que el diablo te mande a hacer, tú lo vas a hacer. Gloria al Señor. Ok, así que estamos liberados. Vive una mejor vida. Porque el pecado no está en ti ya. Ahora que está escrito en tu vida. Gloria al Señor. Tu vida va a cambiar. Sí. Los hogares que no son de Cristo se convierten en el Señor. Sí. Cree en el Señor Jesucristo y sea salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. Hay una religión que predica con uno que se convierte es suficiente. Pero no es así. Si tú te conviertes hoy, la promesa está ahí de que tu familia también con el tiempo se va a convertir y va a venir a los pies del Señor. Y tu hogar va a ser un hogar donde no va a haber licor, nadie está maldiciendo, nadie está hablando malo, nadie está haciendo cosas que bailes dentro de los hogares, ni nada de esas cosas, usando drogas. Porque Cristo va a limpiar. ¿Sabe que cuando tú vienes a Cristo, todos los que te dicen, este es mi hermano, esas son mentiras del mundo. Porque una vez tú aceptes a Cristo, te van a dejar. Te van a dejar, pero qué bueno que yo ando reguindado de Cristo. Porque Cristo no te va a dejar ni en las cuestas. Él va a estar contigo todo el tiempo. Así que acepta a Jesucristo como tu Salvador. En esta tarde. Gloria al Señor. Eres justificado. Cuando tú pides perdón por tus pecados, tú eres justificado de tus pecados. En otras palabras, Dios no te va a traer los encuentros otra vez. Eres justificado. O sea que todo Él lo borró. Porque la palabra nos dice que de modo si estamos en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, eso quiere decir que tú nunca has existido delante de Dios hasta ese día. Porque el pecado es muerte delante de Dios. Tú todo el tiempo estás muerto. Efesios 2:12. Tú estás vivo, pero delante de Dios tú estás muerto. Pero una vez tú aceptas a Cristo, Cristo te conoce. Sabe quién eres tú. Gloria al Señor. Porque el pecado y Dios están separados. Y las bendiciones espirituales siempre son ¿para quién? Para el creyente, no son para el mundo. Gloria al Señor. Sí. Así que acepta a Cristo en este día. Hazlo tu Salvador. Te buscas una iglesia que te enseñe la palabra de Dios. Y si hace mucho ruido, mucho alboroto, búscate otra. Porque la gente se cree que con el ruido y el alboroto, Dios está ahí. ¿Sabes? Eso está en la Biblia. Creo que está en 1 Corintios 14. Que Dios es un Dios de orden. O 2 Corintios. Busquen el capítulo de lengua y por ahí está. Gloria a Dios. Así que acéptalo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle una oración al Señor que nos la dé ahora mismito para todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador. Padre, yo te alabo
Yo te glorifico, yo te doy las gracias, Señor Padre, por la predicación del hermano, Señor Padre, que tú lo continúes bendiciendo a él, Señor Padre, y nos continúes bendiciendo a nosotros, Señor Padre, y te pedimos por aquellos, Señor Padre, que han aceptado a Cristo como tu Salvador, Señor Padre, en esta tarde. Yo te glorifico, Señor Padre, y que tú los conduzcas, Señor Padre, a una iglesia, Señor Padre, donde le enseñen la palabra de Dios verdadera, Señor Padre. Gracias te damos, Señor Padre. Te alabo, te glorifico, te doy siempre las gracias, Señor Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Señor Padre, y te pedimos, Señor Padre, que tú nos continúes siempre protegiéndonos, Señor, de nuestra salud. Te alabo y te glorifico. Te doy las gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y toda honra y toda gloria sea para Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén. Con señales descendió el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas
Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, Jesús, 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 solo a ti clamaré, Jesús. Hermano, que el Señor les bendiga. Lo vemos en la próxima semana para la hora Macedonia, aquí a las 5 de la tarde, en la única 1680 AM.